urgente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han abierto la caja de Pandora. Nuestros ataques han destruido los radares enemigos. La cosecha de equipo destruido aumenta cada hora. Los rusos han perdido la concentración. Hay un abismo en la logística del ejército ruso. La OTAN ahora se ha atrevido a llevar sus armas directamente al frente. Putin se arranca el pelo, los soldados empiezan a amotinarse. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Estas operaciones ultrapotentes para eliminar a los ocupantes han dejado boquiabiertos incluso en Belgorod, en el Donbass temporalmente ocupado y hasta en las montañas de Crimea. Las fuerzas de defensa han optado por la destrucción total de los radares enemigos. Atacan con tal fuerza que la tierra tiembla. Las imágenes épicas ya han dado la vuelta a todo Internet y también las han visto los generales rusos. Los soldados de Putin nunca antes habían experimentado tal vergüenza. Los nuestros siguen enviando golpes al enemigo, golpes ardientes, gracias. Detalles exclusivos sobre cómo logran desestabilizar al enemigo con tanta precisión en el siguiente reportaje. El pasado domingo, la región fronteriza de Belgorod fue atacada. Fueron los nuestros quienes destruyeron el sistema de defensa aérea S-300 y el complejo de radar Nevo-M. Estas instalaciones cubrían las acciones agresivas de los ocupantes. Así, en una franja forestal ucraniana, arden decenas de millones de dólares rusos. Eso es lo que cuesta el radar del sistema de misiles Buk. Normalmente, este tipo de armamento enemigo es neutralizado por nuestros HIMARS y drones especiales. Y otro ejemplo desde la Crimea ocupada. Eso que arde es una estación de radar del sistema S-400. Esto ocurrió en el camino hacia Eupatoria, cerca de la ciudad de Saki. En buen estado, estos radares detectan objetivos aéreos a una distancia de hasta 300 kilómetros. Detectan nuestros drones, aviones y misiles de crucero. Los principales sistemas que se destacan son, por supuesto, los sistemas con lanzadores S-300 y S-400, que representan la mayor amenaza para Ucrania, porque no solo pueden detectar y rastrear los objetivos correspondientes, sino que también permiten al enemigo realizar tareas de reconocimiento. Las fuerzas de defensa ucranianas normalmente neutralizan estos radares enemigos con ataques con misiles. HIMARS, tormentas, sombras. También están en servicio unos especiales, antirradar. Nos dieron misiles especiales que realmente reaccionan a los radares y se llaman antirradar. Ellos vuelan directamente hacia su haz de luz, hacia su radiación electromagnética, sin desviarse. Y ahora, desde el Mar Negro, existe una amenaza para los localizadores militares rusos. Los drones ucranianos se acercaban a la costa de Crimea, realizando de hecho el lanzamiento de tales drones de ataque que permitían adentrarse en el territorio al enemigo a una distancia de 20-30 kilómetros y atacar esos radares. Los radares rusos en Crimea se convierten en un objetivo relativamente fácil debido a las características naturales de la península, según nuestros expertos. En la estepa no se pueden esconder. En las montañas hay bosque, pero es difícil maniobrar. Además, Crimea no está tan lejos de la parte continental de Ucrania. En realidad, los rusos tienen un problema serio con los sistemas de defensa antiaérea. La mayoría de los sistemas, de hecho, los han trasladado al territorio de Ucrania temporalmente ocupado. Una gran cantidad de ellos fue destruida en el territorio de Crimea. Se sabe que, en lugar de las estaciones de radar destruidas, los rusos están trasladando radares desde el lejano oriente y el norte de la Federación a los territorios ocupados. En cuanto al nivel de destrucción y al ritmo de fabricación de los sistemas, por ahora Rusia está perdiendo más de lo que produce. Los sistemas de radar enemigos protegen los puestos de mando, los aeródromos militares, los depósitos de armas y las rutas logísticas importantes. Con cada radar neutralizado, las capacidades militares de los rusos disminuyen y las nuestras aumentan. Aquí no se trata simplemente de destruir toda la defensa antiaérea y luego empezar a atacar ciertos objetivos. Se trata de operaciones separadas que lo prevén. La ejecución de tareas como estas en concreto. Según el Estado Mayor General, ya se han destruido 1.200 sistemas de defensa antiaérea rusos, estaciones de radar. Parte de estos sistemas. Para entenderlo, debemos saber que una estación de radar es de hecho como los ojos en el cielo, que permiten detectar amenazas a tiempo y, de cierta manera, tener la capacidad de contrarrestarlas.
Incluso antes del inicio de la invasión a gran escala, la defensa antiaérea rusa cubría menos de la mitad de sus objetivos estratégicos. Ahora, este indicador sigue disminuyendo en favor de las fuerzas de defensa ucranianas. Grad, artillería, camiones con municiones y compañías enteras de soldados. Y esto está lejos de ser la lista completa de lo que destruye el nuevo dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un dron danés en manos de nuestros defensores irrumpe en la línea del frente. Trabaja incansablemente. Después de cada uno de sus vuelos, los rusos intentan recomponerse. Nunca antes había pasado algo así. Este pájaro de combate sigue operando incluso cuando pierde la conexión con el punto de control. ¿Cómo es posible esto y contra qué objetivos? Justo en el infierno del frente ya ha puesto la mira. Lo contaremos en un momento. Allí veo, parece movimiento, y sobre la paloma, cerca de ella. ¿Podemos volar en él ahora? Vamos. Íntimamente. Se trata de una iniciativa del 402 Regimiento de Sistemas No Tripulados Independientes Halcones. Los chicos del cielo están observando al enemigo y encontrando objetivos para atacar gracias al pájaro danés, RKU-35 Heidrun. Este hermoso aparato suele operar de noche. Es un dron de fabricación danesa que realiza labores de reconocimiento y en este momento ya está listo para detectar objetivos enemigos. La tripulación realiza un promedio de 5 vuelos por noche. En general, la intensidad del trabajo y la cantidad de vuelos dependen de muchos factores. Esto, al igual que la interferencia, es enemigo. También nuestro sistema de interferencia funciona durante las alertas aéreas. El RKI-35 Heidrun es ideal para operar de noche. Es un explorador silencioso, móvil y fiable. Brinda a los combatientes una verdadera ventaja. Les permite ver al enemigo permaneciendo inadvertidos, corregir los ataques con precisión y reaccionar en tiempo real. Puede permanecer en el aire más de 1 hora y media. Después de lanzar el dron al aire, los operadores los siguen en el monitor de la computadora. Uno de los operadores controla el dron, mientras que el otro observa la imagen de la cámara. El trabajo nocturno tiene ciertos matices porque se trata de trabajar con firmas térmicas y también, con un pequeño truco, cambiamos la cámara a modo diurno para ver si algún coche se acerca con las luces encendidas. Los chicos encuentran los objetivos y transmiten las coordenadas. Buenas noches, señor operativo. Vemos movimiento en la zona de interés, justo donde usted indicó. Cuando encontramos los objetivos, ya conocemos este lugar probablemente como la palma de nuestra mano. Llevamos volando aquí alrededor de 1 año. Más o menos conocemos sus rutas logísticas, sabemos a qué hora ocurre la rotación. ¿Eso nos ayuda a encontrarlos y neutralizarlos? A veces el enemigo complica el trabajo de nuestros drones, intenta bloquear la señal o enviar coordenadas falsas. Hay cierta cantidad de satélites. Nosotros no los utilizamos, pero el avión los detecta. Ese es un avión falso. Eso indica que le están proporcionando esas coordenadas, lo que significa que el enemigo sabe que estamos aquí. Pero incluso si el dron pierde temporalmente la conexión con el operador, cumple la misión de forma autónoma. Si no hay comunicación entre la estación de radio y la aeronave, esta regresará a su misión que construimos. Y encuentra un dron así, una variedad de objetivos para alcanzar. Trabajamos en el granizo, trabajamos en la contrabatería, es decir, en la artillería enemiga. Trabajamos el personal durante la rotación. Así también los vehículos que participan en esta rotación transportan al personal. Estos son autos particulares y camiones de carga. Y, lo que es importante, este dron no es desechable. Nuestros pilotos de UAV lo recuperan exitosamente después de cada misión. A veces sucede que el avión aterriza en algún lugar y no podemos encontrarlo, pero luego un agricultor ara el campo y encuentra nuestro avioncito y nos lo devuelve. Y juntos trabajan por la victoria. ¿Por qué está dando vueltas? El cabello. Estos drones de reconocimiento son los ojos de los militares ucranianos. Día y noche mantienen al enemigo bajo control. Y es gracias a estos pajaritos que las Fuerzas Armadas de Ucrania lo ven todo. Y son los primeros en atacar. Vlada Tsimbalenko, Ilona Kovalma, Ejército Ucraniano, TV Maratón, Noticias Únicas. Punto de ebullición en la dirección de Zaporizhia. Los rusos avanzaron, pero aún así no lograron romper nuestra defensa. Los defensores ucranianos aceptaron este reto. La orden es bombardear.
Entra en casa en la oscuridad de la noche, él, el vampiro ucraniano. Ya circulan leyendas sobre él. Nuestra gente hace cosas increíbles. La concentración rusa se convierte en cenizas. Avanzar más en territorio ucraniano ya no es posible. Nadie queda para hacerlo. Sin embargo, la dura confrontación continúa. Todos los detalles sobre lo que está ocurriendo ahora en este sector del frente los escucharán en el siguiente reportaje. Every voice matters. Join our community, support independent journalism and help us bring you the truth from Ukraine. Become a member of Ukraine Today. Join us now. Esto es directamente desde la ayuda. Así es, tienes razón. Esto solo fue un espectáculo porque no los expulsamos. Al sureste de Oríjove y sobre la misma ciudad, este es el panorama las 24 horas del día. La artillería pesada estuvo disparando a unos 300 metros, primero a un solo punto, unos 8 proyectiles, y también llegan a las trincheras. A una distancia de 10, 15, 20 kilómetros, los drones kamikaze enemigos están volando sobre Zaporizhia constantemente, tanto durante el día como durante la noche. La señora voló a Danilovka, ahora a Orekov, aproximadamente de 2 a un mes y medio. A veces es posible interceptar la señal de un FPV racista, y esta es una oportunidad para silenciarlo antes del ataque. Antena. Brods, este es un trabajo para las unidades de guerra electrónica de Ucrania. Lo primero que hicieron estos soldados de la 118 División de Bombardeo Mecanizado fue bombardear. Tengo bombas aquí. Antorchas. Quiero tejer algunas cosas para que estén listas para la temporada. Entonces se necesita una carga acumulativa, entonces se necesita algo de fragmentación. A veces se necesita una FAB, a veces un encendedor. Ellos son del Sirius, el batallón de sistemas no tripulados de la 118A Brigada. Admiten que tienen mucha y muy diversa experiencia de combate a sus espaldas. Esta es mi cuarta posición en la que trabajamos en casi un año, por decirlo así. Todas las posiciones fueron destruidas por drones. Ahora juntos son la tripulación de la compañía de bombarderos pesados Sirius. Mire, probablemente ya cerca de meses. 8 o 9. Bueno, en total, en drones hemos volado bastante. Su herramienta de trabajo es este helicóptero multirotor, Vampiro. Su antecesor, en sus iteraciones iniciales, tenía un propósito agrícola exclusivamente pacífico y volaba principalmente durante el día. Desde entonces, los vampiros han ampliado significativamente sus capacidades de combate. ¿No tienes equipo? ¿Estoy solo? Ayer les llevamos agua a los muchachos. Sí, ahora somos la parte más combativa de nuestra compañía. Realizamos ataques, colocamos minas, desmontamos todo tipo de refugios. Antes, todos nosotros los perdemos. En invierno, en dirección Orijiv-Tokmat, dice el cartógrafo, teníamos una ventaja completa en el uso de vehículos aéreos no tripulados de ataque. Pero desde entonces la situación ha cambiado en Minogur. A finales del año pasado, en invierno, teníamos un dominio completo en el cielo pequeño, el llamado cielo de los drones. Luego se estableció un equilibrio y después ellos empezaron a cazar activamente a nuestros pilotos. Gracias a esto, destruyeron muchas de nuestras posiciones y nuestros operadores de drones se vieron obligados a retroceder. En consecuencia, de esta manera, ellos lograron avanzar. Últimamente admite con quién el piloto y comandante de la tripulación de Sirius, los moscovitas comenzaron a atacar cada vez más a los aviones ucranianos directamente en el cielo. Derriban más. Si lo suprimes, lo harás, pero él regresará a casa. Se echan las camisas por encima de la cabeza. Vuelan con redes y con una cabina así, más o menos la misma red, solo que caen menos. ¿FKB? Pero ellos siguen de guardia todas las noches y a pesar del cañonazo, preparan los aviones para el despegue. Y a pesar de los obstáculos intentan llegar a estas misiones de bombardeo, y después, sí. Ahora, un refugio temporal y seguro para todos, un lugar de protección.
bajo el blindaje, alguno por dentro. Ahora la mayoría de las veces vuelan hacia Malutokmachka. Allí, entre Verbove y Bilogiria, pequeños grupos de infantería enemiga cerca de la carretera H08 intentan abrirse paso desde el flanco este de Obi Korijova. La infantería llega más o menos hasta el borde del pueblo, hasta el vecino, y luego ya a pie intentan infiltrarse, ya sea en una madriguera o en un refugio. Allí, donde ya es difícil alcanzarlos. Entonces es cuando llega el vampiro. Por la vida de nosotros. En última instancia, gracias al trabajo ininterrumpido de las tripulaciones del batallón Sirius de la 118 mecanizada, no logran romper el frente hacia Origiv desde el flanco este de los moscovitas. Yo diría que ahora es más estática. Del sector sur del frente, en Zaporizhia, Oleksandr Motorny, Oleksandr Shilyan y Vitaly Ovsianikov, TCN 1+1. Maratón, la única noticia. En Rusia han empezado a surgir serios problemas. Los soldados piden municiones, pero no hay ninguna. Las Fuerzas Armadas de Ucrania cometieron errores logísticos. Nuestras fuerzas golpearon duramente al enemigo y a su personal en la región de Sumy, un enjambre de drones FPV directamente sobre las cabezas de los ocupantes. Los mercenarios de Putin hacen gestos y avanzan hacia la región de Kharkov. Se está abriendo un nuevo frente. ¿De verdad el enemigo ha abandonado el plan de tomar Pokrovsk? Sobre esto, más detalles en el reportaje en solo unos segundos. En la región de Rostov se detuvo el tráfico de trenes, tanto de pasajeros como de convoyes militares. Drones ucranianos atacaron con éxito el nudo ferroviario en Kamenolomny. Se ha dañado un nodo logístico que utiliza el ejército ruso para suministrar equipo y armamento al frente. Por esta estación, los trenes se dirigían a los territorios ocupados de Ucrania. Y el movimiento partisano. El incendio también golpeó un importante nodo logístico de los ocupantes. La acción de sabotaje se llevó a cabo cerca de Tula. Allí fue destruido un armario de relés que controlaba el tráfico en ese tramo. El incendio interrumpió temporalmente el suministro de municiones y armamento en las direcciones de Kharkov y Sumy. En la última dirección, gracias a las acciones militares activas, las Fuerzas Armadas de Ucrania están expulsando al ocupante. De esto se quejan los canales prorrusos. En la región de Sumy seguimos atentos a Kondratovka. En condiciones de escasez de personal y suministros, nuestros muchachos resisten como pueden y mantienen la posición. Las últimas 15-20 casas en el pueblo, a las que aún no hemos dejado entrar, las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todavía hay posibilidades de que podamos sacar a los chicos vivos de ahí. Sí. Los soldados rusos desde hace tiempo quieren atacar Sumy, pero todo sucede exactamente al revés. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están expulsando al personal militar ruso y atacando la logística con drones. Todos estamos esperando que nuestros FPV comiencen a generar cantidades de pesadilla, pero los cabrones están golpeando nuestra logística con la misma fuerza. Carretera Novoivanovka-Sverliakova. Retaguardia profunda. Parecería que hasta la línea hay unos 20 kilómetros. Pero eso no impide que las Fuerzas Armadas de Ucrania mantengan el control de fuego sobre esta carretera, con simples drones baratos de $500 cada uno. Perdieron alrededor de 10 unidades de equipo en este trayecto, solo contando las pérdidas de ayer. Y esta es la artillería principal de toda la guarnición en Yunakivka. Quienes instalan redes antidrones tienen mucho trabajo en esta carretera, solo que deberían haber sido enviados aquí antes de ayer. La táctica principal de la Federación Rusa sigue siendo los asaltos con pequeños grupos de infantería. Las Fuerzas Armadas de Ucrania responden con el uso masivo de drones FPV, en los que tienen una ventaja numérica y cualitativa. En la dirección de Kharkov, intentan presionar numéricamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y han abierto otra dirección en la región de Kharkov con el objetivo de desviar nuestras reservas del sector de Kupiansk. En general, la situación no es demasiado favorable para nosotros. La gran extensión de la frontera permite al enemigo llevar a cabo acciones similares casi a lo largo de toda la línea. Incendios de este tipo, debido a la falta de reservas, deben ser apagados de manera puntual, involucrando fuerzas de brigadas que ya están cumpliendo misiones de combate directamente en el frente.
En la región de Zaporilla se ven obligados a instalar numerosas redes antidrones. Este es el asentamiento de Oríjove. En esta dirección, el ejército ruso no tiene éxito, por lo que atormenta a la población civil y a los militares con drones. Aquí los ocupantes lanzan constantemente ataques sin sentido. El personal está sin comida ni agua. Estuvimos 21 días prácticamente sin comida, sin agua. Muchos de los nuestros murieron. No muchos, pero para nuestro pequeño destacamento son pérdidas muy significativas. La región de Donetsk es el principal objetivo del ejército ruso. Imágenes de drones de la 59ª Brigada destruyendo otro destacamento de ocupantes. En dirección a Pokrovsk atacan 24/7. Los principales objetivos de la campaña de verano son Pokrovsk y Kostiantynivka en la región de Donetsk. Las tropas rusas intentan rodear estas ciudades y cortar el suministro para obligar a las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirarse de ellas. No realizaron asaltos locales. El ritmo de la ofensiva de verano de las tropas de Putin resultó ser más bajo que el del otoño de 2024. En la primera mitad del año, el ejército ruso capturó 857 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, según datos de Deep State. Mostró un ritmo de avance mayor que en primavera, pero aún así, no alcanza los indicadores del otoño pasado. Solo en noviembre se ocuparon 730 kilómetros cuadrados. Muchos medios internacionales escriben que la ofensiva de verano de las tropas rusas es la más mortífera para el ejército ocupante en toda la guerra. Según el medio The Economist, desde principios de mayo han muerto más de 30.000 soldados rusos. Y eso según las estimaciones más conservadoras. La OTAN ya está a las puertas de Ucrania. Los modelos más modernos de armamento occidental llegan directamente al frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se preparan para las primeras pruebas de combate de máquinas que hasta ayer solo existían en los informes técnicos confidenciales. Rusia está en total incertidumbre. El enemigo no sabe de dónde esperar el peligro. Así que finalmente, ¿qué sistemas se preparan para su debut y qué se sabe sobre ellos? Lo contaremos y mostraremos en el reportaje en solo un momento. Probado en Ucrania. Parece que pronto en Occidente las armas sin esta marca ya no estarán de moda. Porque cuando en Europa ocurre la mayor guerra desde la Segunda Guerra Mundial, las pruebas en laboratorios han perdido su sentido. Ahora cualquier desarrollo puede ser probado directamente en el campo de batalla. El clúster de defensa Brave One anunció oficialmente el inicio del programa Test in Ukraine, en el que los fabricantes extranjeros de armas podrán probar sus nuevos productos directamente en el frente. Las empresas enviarán sus desarrollos a Ucrania, realizarán formación en línea sobre su uso y luego esperarán a que las fuerzas ucranianas los prueben y envíen informes. Cada vez más empresas privadas que actualmente trabajan en el ámbito militar han contribuido a esta dirección. Y ahora hay una necesidad crítica de coordinación en la interacción entre estas empresas. Agradecemos a estos campos de pruebas. Se puede decir que habrá más colaboraciones. Y esto permitirá crear productos conjuntos que funcionarán aún mejor. En primer lugar, se trata de sistemas no tripulados, complejos de guerra electrónica, así como complejos de misiles. En realidad, el dron ya ha colocado más de 180 minas y ha demostrado ser bastante eficaz. Y como pueden ver, ha regresado. Entre los demás drones que han visto hay kamikazes. En principio es universal y el kamikaze transporta cargas, especialmente si son pequeñas. Según el ministro de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, este flujo de socios y los envíos masivos de equipos para pruebas ayudarán a Ucrania a encontrar soluciones más rápido para, en general, cambiar el curso de la guerra. El conflicto armado se encuentra ahora en una fase aguda, lo que da a las corporaciones la oportunidad de probar sus sistemas. Pruebas en condiciones reales de combate. La mayor parte de estas tecnologías incluye drones. Sistemas de control, procesamiento, recopilación de información de inteligencia, así como medios para detectar y contrarrestar drones. Principalmente mediante el uso de medios de guerra radioelectrónica, pero también utilizando sistemas de defensa antiaérea. Al mismo tiempo, según los expertos, el programa Testing Ukraine no solo ayuda a probar los desarrollos en el campo de batalla, sino también a comprender cómo las armas occidentales se enfrentan a la resistencia de un posible enemigo.
De hecho, Rusia ha sido reconocida oficialmente a nivel de la OTAN como una de las principales amenazas para la alianza. Esto les da continuidad, la posibilidad de probar sus desarrollos contra el ejército ruso, estudiar los sistemas de defensa rusos y adaptar a las tropas para contrarrestar aquellas tecnologías que Rusia utiliza en el campo de batalla y posiblemente también aquellas que en el futuro podría utilizar China. Los participantes del programa tienen la oportunidad de probar sus desarrollos no solo en el frente, sino también en la retaguardia profunda de la Federación Rusa, si se trata de medios de largo alcance. Aquí también se manifiesta la contramedida contra los modelos rusos, la guerra electrónica, la capacidad de identificar objetivos mediante inteligencia artificial y además la capacidad directa de destruir el objetivo necesario. Existen tales capacidades. Actualmente se implementan principalmente con la ayuda de drones de largo alcance. Se atacan diversas fábricas críticas para los militares. Se llevan a cabo ataques selectivos contra el complejo de la Federación Rusa. Además, los fabricantes podrán probar sus productos directamente en el lugar, es decir, de forma independiente, viniendo a Ucrania. Esto permitirá realizar cambios en tiempo real. También existe la posibilidad de confiar las pruebas a los especialistas de Brave 1. En ese caso, los expertos realizarán las pruebas de forma independiente y proporcionarán a los socios un informe detallado con los resultados. Y este trabajo ya se está llevando a cabo, en particular en el ámbito de los UAV. Muchos de estos drones, hasta donde tengo entendido y según la información que he podido recabar, están ya plenamente en funcionamiento y operativos. Por ejemplo, diversas y numerosas empresas ya están utilizando activamente estos sistemas. Han mostrado un considerable interés en el programa denominado Testing Ukrainian. Por supuesto, y es importante recalcarlo, sin proporcionar ningún tipo de detalles específicos. Así que, ¿quién y qué exactamente se va a probar en Ucrania? Rusia lo sabrá ya en tiempo real. En las filas del ejército ruso hay caos y pánico. El Kremlin ha tomado medidas extremas. Tras otra orden de Putin, los soldados están desmoralizados, el mando está histérico. Anulación total, cientos de videos con quejas, unidades quebradas, miedo y rabia. La situación se está agravando. ¿Acaso se está gestando una rebelión interna contra los generales rusos? ¿Y qué está ocurriendo ahora en el campamento de los mercenarios? Sobre todo esto en el reportaje a continuación. En diciembre del año pasado, en la región de Kursk, fueron ejecutados 4 militares de la 34ª Brigada. Son combatientes del ejército ruso con apodos Bestia, Sombra, Shelby y Casper, y no fueron ejecutados por soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino por sus propios compañeros de servicio. La razón de la ejecución: no lograron cumplir la orden. Un día antes, el comandante del batallón de la 34ª Brigada, Maxim Chernov, con el apodo de Novosibirsk, dio la orden al grupo de AGS de atacar un objetivo designado desde un punto específico. El grupo salió a cumplir la misión, pero el lugar en la posición resultó ser pantanoso, normal. No lograron instalar el arma. El grupo quedó bajo el fuego de la artillería enemiga. Los soldados resultaron heridos, pero no pudieron cumplir la orden, de lo cual informaron a su superior con el apodo de Sima. Él informó a Chernov. ¿Y cuál fue la respuesta? Que regresen y al regresar elimínenlos. Evacuaron a los muchachos. Al día siguiente los llevaron al cuartel para hablar y ese mismo día los fusilaron. Los cuerpos fueron arrojados a un pozo cubiertos con ramas y una red de camuflaje. A los familiares les dijeron que estaban desaparecidos. Hasta el 15 de marzo, los fallecidos tenían el estatus de desaparecidos, hasta que los familiares, amigos y testigos de la ejecución encontraron el pozo en el que los arrojaron. Actualmente, 3 soldados del ejército ruso que ejecutaron a sus compañeros han sido detenidos y se encuentran en un centro de detención preventiva. En realidad, aquí podría terminar la historia, ya que nadie está responsabilizando a los culpables de la ejecución. El comandante Chernov se siente de maravilla, está de vacaciones y le importa todo un bledo. Tiene un tío general, así que puede hacer lo que quiera. La investigación prácticamente no avanza, hay muchos testigos, pero nadie los escucha. Los soldados cambian constantemente, al igual que los familiares. Por poco no los mandan al diablo con insultos. En el ejército ruso, el asesinato de sus propios soldados lo llaman anulación. Y en palabras simples, eso es una ejecución, y una orden así la puede dar el comandante por cualquier falta en el frente. Para la llamada segunda mejor armada del mundo, esto es una práctica habitual. En resumen, quieren anular nuestras vidas. El comandante ordenó anular a mi hermano,
Simplemente anular a nuestros chicos, a nuestros combatientes. Anular como testigos. Salieron y simplemente los anularon brutalmente. Simplemente dijeron anularlos. Y estas son las últimas palabras del dagestaní Said Murtasaliyev. El soldado de 18 años grabó un mensaje. Él contó que los comandantes de la unidad, con los alias Altai y Kila, le ordenaron recaudar dinero de los subordinados y luego decidieron deshacerse de él como testigo. Por orden de los comandantes Volka, para que los chicos fueron enviados al asalto. Eso es. Después de eso, a mí mismo me enviaron al asalto. ¿Dónde está el camarada Spartak, el alias? Dijo que llegó la orden de confiarme a mí. Said llegó a Moscú para las vacaciones de invierno, donde fue arrestado bajo cargos de fraude. En la comisaría, a Murtasaliyev le ofrecieron firmar un contrato con el Ministerio de Defensa. Y cuando se negó, empezaron a torturarlo. Cuando el joven llegó a la unidad, lo obligaron a recaudar dinero. Y al día siguiente, después de grabar el mensaje, los comandantes declararon al soldado como desaparecido. El video fue publicado por su madre, quien aún sigue buscando a su hijo. Según diversas estimaciones, en la guerra en Ucrania podrían haber desaparecido entre 50 y 100.000 rusos. Pero el Kremlin guarda silencio. ¿Por qué hay tantos desaparecidos? Desaparecidos. ¿Cuántos de ellos han sido eliminados? E incluso esta cifra, las autoridades también intentan ocultarla cuidadosamente. Con esto yo termino. Estuve con ustedes, Darina Utskavo. Más noticias infernales desde el frente en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. ¡Nos vemos!